Buen día, chicos, siguiendo con nuestras clases, ya ahora sí ya casi terminamos nuestro parcial 3. Vamos a ver ahora el tema que se llama normality, normalidad. Es otra manera de calcular concentraciones de las soluciones. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos molaridad? Se trata de lo mismo, concentración de soluciones. ¿Qué tanto soluto hay disuelto en el solvente? ¿Qué tan concentrada está esa solución? Normality in chemistry is one of the expressions used to measure the concentration of a solution. It is abbreviated as N, se abrevia con una N, and is sometimes referred to the equivalent concentration of the solution, la concentración equivalente de la solución. It is mainly used as a measure of reactive species in solution and during titration reaction or particularly in situations involving acid-basic chemistry. ¿Cuándo usamos esta concentración de normalidad? Cuando expresamos nuestra concentración como normalidad. Por ejemplo, esta solución está al 1 normal, al 2 normal, al 0.5 normal. Cuando se trata de una solución de un ácido o una base, o cuando vamos a hacer reacciones de titulación. Titulación, pues, son cuando le agregamos algún reactivo a otro para conocer su acidez o su basicidad o su equivalentes en pH. ¿Okay? Entonces, en esas situaciones normalmente utilizan esto, la normalidad como unidad de concentración. ¿Y cómo calculamos la normalidad de una solución? Normality is also a unit that allows the concentration of a solute in a solvent to be measured. Okay? It is expressed with the letter N and can be defined as the number of solute equivalents, número de equivalentes de soluto per liter of solution, número de equivalentes del soluto por litro de solución. ¿Cómo se calcula? Tenemos esta fórmula, hay que anotarla, ¿no? Normalidad es igual, esto está en español, bueno, pues ni modo, anótenla así en español. Disculpen a mi pequeña chuquisita. Normalidad es igual a masa del soluto dividida entre volumen en litros multiplicado por el peso equivalente. Entonces, ¿cómo calculamos el peso equivalente? Pues es muy fácil, ¿no? La masa, pues son los gramos, lo que tú pesaste del soluto en la báscula de laboratorio. Litros de solución es en cuántos litros vas a disolver esta masa. Pero este peso equivalente, ¿cómo lo calculas? Pues con estas fórmulas. Entonces, si la fórmula que tú estás utilizando es un ácido, el peso equivalente se calcula la masa molar del ácido entre el total de hidrógenos que hay en la fórmula. Si es una base, ¿cómo sabes que es un ácido? Porque tiene H, tiene hidrógenos en su fórmula. Si es una base, la masa molecular de la base con el número total de OHs en su fórmula. ¿Cómo vas a saber que es una base? Porque va a tener OHs. Si es una sal, la masa molecular de la sal o el peso molecular de la sal entre total de cargas del catión. ¿Cómo vas a saber que es una sal? Porque va a tener un catión y un anión. ¿Ok? Aquí vienen ejemplos. Ejemplo de ácido, el ácido sulfúrico. Su masa molecular es 34 gramos mol. ¿Cómo supimos que es 34 gramos mol? Porque si se fijan, déjenme borrarles esto que le puse aquí. Ejemplo de ácido, ¿por qué sabemos que es ácido? Pues primero que nada se llama ácido y segundo porque tiene hidrógenos, ¿no? Entonces, la masa molecular del ácido, que es esta, dice que es 34 gramos mol. ¿Por qué 34? Porque tiene un azufre y el azufre está aquí, su peso molecular es 32.06 más un azufre más 2 hidrógenos. El hidrógeno tiene 1.008, pero como son 2, pues es 2.00, ¿no? Entonces, 32 más 2 es 34. Es esto, ¿ok? Bueno, este es en el caso del equivalentes del ácido. En el caso de... pues ahí está, ¿no? Esta es la masa molar. El caso de los equivalentes, según nuestra fórmula, ¿qué decía esta formulita? Que ya les voy a borrar aquí. La formulita decía que es
para sacar las equivalentes del ácido es igual a la masa molecular del ácido, que es esta que ya la sacamos de la tabla periódica o de la tablita esa que les di que también viene, entre el total de hidrógenos en la fórmula. ¿Cuántos hidrógenos tiene la fórmula? Tiene 2, ¿ok? Entonces es 34 gramos mol entre 2. Entonces nos da 17. 17 ¿en qué unidades? Equivalentes gramos se llaman las unidades, ¿ok? Cuando es una base, por ejemplo, hidróxido de calcio, ¿cómo calculamos su masa molecular o peso molecular? Dice que es 74, pero ¿de dónde salió ese 74? Tenemos un calcio. ¿Dónde está el calcio? Calcio 40.08 más 2 OHs, o sea, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque este paréntesis dice que este 2 afecta a todo lo que está entre paréntesis. O sea, hay 2 oxígenos y también 2 hidrógenos. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto vale? ¿Dónde está? Aquí está. Vale 16. 16 por 2. Más 2 hidrógenos. El hidrógeno ya hemos dicho que valía 1.008 por 2. Entonces, 40 más 16 por 2, ¿cuántos son? 40.008. 40.08. Más 16 por 2 son 32. Más 1 por 2, pues son 2. Entonces, 40 más 32 más 2, 74 gramos mol. Que es lo que nos decían aquí que vale la masa molecular. ¿De dónde la sacamos? Pues de la suma de las masas moleculares de lo que es la fórmula, ¿ok? ¿De dónde sacamos esta? De la suma de las masas moleculares de esta. Pero para calcular nosotros su peso equivalente o su equivalente es la masa molecular, o sea, esto dividido entre el total de OHs de la fórmula. ¿Cuántos OHs tiene esta fórmula? Pues tiene 2, entonces es 74 entre 2 y nos da 37 equivalentes gramos. Esos son los equivalentes para esto. Y finalmente, una sal. Tenemos una sal porque pues sabemos que es sal porque este es positivo y este es negativo. Y su masa molecular es 342. Esto salió de sumar 2 aluminios más 3 azufres más 4 por 3, 12 oxígenos, ¿no? Pues no lo vamos a hacer porque pues tardaríamos más, pero es nada más en la misma tablita esta. Cuidado, mi amor. En la misma tablita esta buscan cuánto pesa cada uno y ya lo suman, ¿no? Y les da 342, del mismo modo como hicimos los demás. Entonces, esos 342, ¿qué nos dice la fórmula? Estos 342 se dividen entre el total de cargas del catión. Entonces, ¿cuántas cargas tiene el catión? Tiene 6. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene valencia más 3. Pero como son 2 aluminios, entonces es 2 por 3, 6. 6 cargas. Entonces se divide la masa del catión. Esta valencia la encuentran ustedes en la tabla periódica, ¿no? Está en el grupo 3. Entonces, por eso tiene valencia más 3. Entonces, 342 entre 6 te da 57 equivalentes gramos. Entonces, este es el ejemplo número 1. It is necessary to prepare a solution with 7.5 grams of potassium nitrate. Potassium nitrate. No es nitrato de potasio. Es hidróxido de sodio. With enough water to prepare a volume of 750 milliliters, calculate your normality. Este se llama sodium hidróxido de sodio, ¿no? No sé por qué dice nitrato de potasio. Entonces, la fórmula nos dice, la que ya tienen ustedes en su ¿qué pasó? En su libreta, ay, perdón, chicos. En su libreta, normalidad es igual a masa del soluto entre litros de solución por el peso equivalente. Masa del soluto la tenemos,
Sí, ¿no? 7.5 gramos entre litros de solución. Los tenemos mililitros. Entonces, 750 mililitros lo convertimos a litros. Entonces, esto lo dividimos entre 1000. Entonces, tenemos 0.75 litros. ¿Ok? Si está en mililitros, hay que dividirlo entre 1000 y ya te van a dar los litros porque nos piden litros. Entonces, es 0.75 por el peso equivalente. ¿Cómo sacamos el peso equivalente? ¿Se acuerdan? El peso equivalente es igual a, bueno, la fórmula esta está aquí. El peso equivalente es igual a masa molecular de la base entre total de OHs. Entonces, ¿cuál es la masa molecular? ¿Cómo sacamos la masa molecular? Si es NaOH, Na es igual a, el sodio, ¿dónde está? Déjenme borrar esto. Traen deschongue de Michuki con una bolsa de papitas. Tenemos el sodio que está, sodio aquí está, 22.9, más es NaOH, entonces un oxígeno, 16, más un hidrógeno, 1. 22 más 16 más 1. Bueno, es como si fuera 23. 23, a ver, espérenme. Vamos a sacar la calculadora. 22.9 más 16. 39.9. 39.9 es la masa molecular. Ahora, el total de OHs, ¿cuántos OHs tiene? Pues tiene nomás uno, ¿no? Entre uno. Entonces, es 39.9 el peso equivalente. El equivalente es igual a 39.9. Ok. Entonces, está. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí que ya sacamos el peso equivalente. Normalidad es igual a masa del soluto, que dijimos que eran 7.5 gramos, entre litros de solución, que el problema nos dice 750 mililitros, lo dividimos entre 1000 y nos da 0.75 litros, multiplicado por el peso equivalente, que es 39.9. Entonces nos da un total de, primero vamos a hacer esta multiplicación, ¿no? 0.75 por 39.9, 29.92. Entonces ahora sí, normalidad es igual, 7.5 entre 29.92. 7.5 entre 29.92. Normalidad es igual a 7.5 entre 29.92. 0.25. Entonces, esta concentración está a 0.25 normal. ¿Ok? Ejemplo número 2. ¿Cuántos gramos de glucosa, de ácido salicílico, son necesarios para preparar 1.5 litros de una solución 0.5 normal? Entonces, la normalidad ya la tenemos, 0.5. Volumen en litros es igual a 1.5, ya lo tenemos. El peso molecular o la masa molecular es de esta fórmula, son 6 carbonos. Vamos a ver si nos da la tablita. 6 carbonos, dice, no, perdón, 7 carbonos. Entonces es 12.01 por 7 más 6 hidrógenos, 1
por 7 más 3 oxígenos, 16 por 3. Entonces, 12.01 por 7, 84.07 más 1 por 7 son 7, más 16 por 3, 48. Entonces, 48 más 7 más 84 es igual a 139.07. La masa molecular del ácido salicílico es 39.07, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está preguntando el problema? Nos está preguntando how many grams, o sea, nos está preguntando los gramos de soluto. Los gramos de soluto son, los podemos sacar de esta fórmula, aquí están, ¿no? Para despejarlo, tenemos que quitarle esto de abajo que está dividiendo. ¿Cómo lo pasamos para el otro lado? Multiplicando. Entonces del otro lado nos queda litros de solución por peso equivalente, multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, espérate mi amor, por la normalidad, Sarita, por la normalidad, está en el bajo ya. Entonces es igual a ¿qué? ¿Qué nos quedó de este otro lado? La masa del soluto, ¿ok? Entonces, ¿tenemos el volumen en litros? Sí. ¿Tenemos el peso equivalente? Sí. ¿Y tenemos la normalidad? Sí, ¿ok? ¿El peso equivalente cómo se saca? Ya lo habíamos dicho en esta fórmula, ¿no? La masa molar entre el total de hidrógenos. ¿Cuánto es la masa molar? 139. Entre el total de hidrógenos de la fórmula, ¿cuántos son? Son 6. Entre 6. 139 entre 6. 23.16. Entonces, aquí continuamos. El volumen en litros es 1.5 por... Vamos a hacerlo con otro color. El volumen en litros es 1.5 por el peso equivalente, 23.16, por la normalidad, que es 0.5, es igual a la masa, ¿no? Entonces, 1.5 por 23.16 por 0.5 es igual a 17.37 gramos. ¿Por qué? Porque es masa, ¿no? Esta es la respuesta. Y ya el último ejemplo. Calcula la normalidad y la molaridad. Bueno, aquí no vamos a hacer la molaridad, solamente vamos a hacer la normalidad. La molaridad fue lo que vimos ayer. Calcula la normalidad de 50 gramos de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. Tenemos nuestra fórmula para calcular normalidad. Masa de soluto entre litro multiplicado por peso equivalente. ¿Tenemos la masa del soluto? Sí. ¿Tenemos los litros de solución? Sí, pues tenemos mililitros, ¿no? Pero ya saben que se divide entre 1000 y ya saca los mililitros. Entonces, la masa del soluto es igual a 50 gramos. 50 gramos. Los litros de solución es igual a 100 mililitros entre 1000. Para convertirlo a litros igual a 0.1 litros. ¿Qué nos falta? El peso equivalente. El peso equivalente, pues ya sabemos, ¿no? Se calcula con esa fórmula. La masa molar del ácido, porque es un ácido. Bueno, en este caso es una sal, pero tenemos que utilizar el número de cationes. Ay, perdón. Entonces, la masa molar de la sal, en este caso, sal le vamos a poner,
¿Cómo la calculamos? Primero hay que calcular la masa molar, que tiene 2 sodios. Es igual. El sodio... Ay, ¿saben qué? La voy a calcular de este lado, porque si no, no me va a dejar ver esa tablita. Déjenme borrar esto. Aquí. Acuérdense, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando la masa molar. Tenemos la masa molar de... A ver, la masa molar de el carbonato de sodio. Dos sodios, tenemos, oh Dios, tenemos 2 sodios. ¿Dónde está el sodio? Aquí está. Entonces es 22.99 por 2. Aquí están los 2 sodios. Tenemos un carbono más, el carbono ¿dónde está? 12.01. Como nomás es un carbono, pues no lo multiplicamos por nada. Más tenemos 3 oxígenos. 16.00 por 3, porque son 3 oxígenos. Y entonces tenemos que ahora sí 22.99 por 2 son 45.98 más 12.01 más 16 por 3 son 48. Entonces esto nos da 45.98 más 12.01 más 48 nos da 105.96. Esa es nuestra masa molecular. Muy bien. Tenemos nuestra masa molecular y ahora lo dividimos entre el total de cargas positivas, que es peso molecular, masa molecular, 105.96. Entre el total de cargas positivas, la valencia del sodio es 1 y como son 2 sodios, pues 1 por 2, 2. Entonces 105.96 entre 2. Entre 2, 52.98. Entonces ahora sí, tenemos, ahora sí ya podemos usar esta fórmula. Ya tenemos la masa del soluto. La masa del soluto que es 50 gramos entre litros de solución, que habíamos dicho que eran 0.1 litros, multiplicado por el peso equivalente, que ahora sí ya lo sacamos aquí, que es 52.98. La normalidad nos queda que primero vamos a hacer esta suma, que es 0.1. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Por 52. ¿Qué haces, corazón? 0.1 por 52.98. Esto nos da 5.29. Entonces 50 entre 5.29 nos da un total de 9.45. Entonces la normalidad, calculate the normality de esta solución es 9.45. Esta solución está 9.45 normal. Espero que les pueda dar clases presenciales para que vean que no hago tanto cochinero en el pizarrón. Bueno, chicos, estos son los ejercicios que van a hacer ustedes. Son muy parecidos a los que hicimos ahorita. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar qué datos les da el problema y posteriormente escribir su fórmula y tratar de resolverla. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Y ya nos vemos en la siguiente clase, que se me hace que ya solamente nos queda una y ya examen, ¿no? Hay que subir los trabajos que deban a la plataforma, muchachos. Es muy importante porque ya saben que con eso les califico. Entonces con uno que les falte ya no alcanzan a pasar.
Híjole, pues creo que tengo que cambiar un pañal. Que tengan muy bonito día, chicos. Nos vemos mañana.